ahí le va, el último versículo del capítulo 28, que es, ahí termina la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo. El último versículo dice así, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado. Jesús dijo esto. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina Jesús. Entonces, con eso en mente y con todo lo que dije ahorita, vamos a empezar este estudio. Lo que es que vamos a ir a través de todo Apocalipsis, descubriendo todos los lugares en donde el Señor apapacha a los suyos. Sí, está todo yendo por todos lados, está yendo los dragones y los juicios y todo esto, sí, y el Señor tiene los suyos aparte. Todo el tiempo los tiene aparte. Son de Él. Somos de Él. Entonces, en verdad, como ya dije, en el libro de Apocalipsis es como que está, sí, todo está bien y nos decimos que nos queremos. Pero cuando llega un tormentón y los truenos y los rayos y luego tú agarras a tus hijos y los apachurras aquí en tu pecho, sí, de todos modos los querías cuando todo estaba bien, pero cuando vienen las tormentas y cuando los aplastas, ahora dices, oh, me quieren. Sí, ese es el libro de Apocalipsis. Cuando todo lo otro, los demás no son los que están bajo su mano y luego nosotros sí somos. A los que Él aprieta y cuida y bendice en medio de todos los problemas. Amén. Introducción puse acá en 3 renglones. El último libro de la Biblia es literalmente la revelación de Jesucristo, en donde Jesús pues nos explica que Él es, en Apocalipsis Jesús se revela como Dios. Dice, y puse acá, nos explica que Él es eterno, Él es el juez, Él es el todopoderoso, Él es, ahí te va, el que se sienta en el trono en el cielo. Jesús es Dios, quien echa al infierno al rebelde y da vida eterna al redimido. Así es la introducción, así vamos a comenzar. Dios maravilloso y eterno, glorioso, majestuoso, único y verdadero. Es en ti en quien confiamos. Nuestra esperanza, Señor, es solo en ti. Dependemos de ti al 100% y eso nos da un increíble gozo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tú tener la autoridad para llevarnos al cielo en tu poder. Gracias, Dios. Dirígenos, ayúdanos para confiar en ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Entonces, pues así Apocalipsis, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiemos en Jesús por ser Él el Todopoderoso. Sí, mientras que estaba viendo este estudio en estos días, he estado pensando en la gente que va a las iglesias y que son bien minuciosos en su forma doctrinal, sí, pero que no tienen a Jesús como el Todopoderoso. Qué angustia, porque la forma que Dios encontró para relacionarse con los humanos es viniendo en Jesús. Un humano que viene, se relaciona contigo, porque ese es su plan. Al final de cuentas, es lo que vamos a estar haciendo. Jesús dijo, yo quiero que estén donde yo estoy. Sí, eso es lo que Él quiere. Entonces, Él vino con nosotros y estableció su majestad entre los hombres, y ahora podemos saber que podemos convivir con Él porque Él lo hizo, pues. Porque Él ya lo hizo. Ahora, si la gente le quita la deidad a Jesús, quien vino y murió por nosotros en la cruz, y su muerte vale como pago completo de nuestro pecado, si le quitas la deidad, que es la divinidad, que es el ser igual que Dios, el mismo Dios, entonces te quedas sin nada, te prometo. Porque hay mucha gente buena, hay muchos ángeles, pero ninguno de ellos, ni arcángeles siquiera, los seres celestiales, los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, no tienen la autoridad para salvar a una sola persona ni perdonar un pecado. Entonces, por muy poderoso que crean que Jesús es, si no es Dios, se quedan junto con todos los otros que se van al infierno. Y eso es terrible, porque hay gente que ha sido engañada por los líderes, sí, o por el diablo en todo caso, sí, que son bien religiosos, se visten de una manera especial, se peinan de una forma, hablan de formas diferentes que los demás, y no van a poder entrar al cielo porque no le dan el lugar que Dios le da a Jesús. Ahí te va, le quitan el lugar de deidad al Todopoderoso, quien se presenta a nosotros diciendo, yo soy el Todopoderoso. Y si estamos del lado del Todopoderoso, te prometo que tenemos que relajarnos y dejar que el Todopoderoso se encargue de nosotros.
Amén. Yo creo que es muy buena idea. Comencé diciendo que este glorioso libro no tiene absolutamente en primer lugar, o sea, no tiene el primer lugar en su propósito mostrar los castigos por los juicios que Jesús realiza desde su trono. Aquí están, pero no es su primer propósito. ¿Okay? Piensen en esto, hermanitos. Empezando el libro de Apocalipsis, en el versículo 3. No sé si se acuerda de lo que dice allá, pero así comienza. Déjenme leer el 1 y el 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así comenzó todo. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Si hasta ahí ya Dios nos dijo lo que va a hacer, Jesucristo va a revelar las cosas que Dios tiene en su plan. Bueno, y luego en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Así comienza el libro de Apocalipsis. Bienaventurado significa felices, sí, contentos, alegres, los que lean lo que el Señor tiene planeado. Sí, no es, si nosotros, ahí te va, el que tiene que tener temor de estas cosas que dicen acá, son los no creyentes. Son los que se rebelan, los que se rechazan a Jesús. Los que sí creemos en Jesús, tenemos todas las promesas de Dios. Y aquí dice, bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que leen y disfrutan esto. Entonces nosotros que ya casi pasamos por todo Apocalipsis y ahora estamos descifrando de acuerdo a Dios lo que el cielo dice, sí, todo nos correspondió, nos estuvo zafando. Ahora, qué maravilla es saber esto, hermano. A lo menos yo en todo este estudio estuve tratando de encontrar todas las cosas que Dios dice de los suyos y cómo los escapa de todos los lugares y hasta el último los tiene con Él en el cielo. Ahora, antes de que venga la gran tribulación, que es la mayoría de parte del Apocalipsis, el Señor viene por nosotros y nos lleva. Sí, el Señor nos dice en Apocalipsis, en el tiempo de Juan, que nos va a revelar los tiempos del final. Pero en la Biblia nos dice que antes de que lleguen los tiempos finales y que todos estos juicios comiencen, nosotros ya no vamos a entrar ahí. Nosotros vamos a presentarnos con Dios en el cielo, nos va a raptar y nos va a llevar con Él. Entonces, aunque no quisiéramos, digamos que los juicios nos asustan. Me acuerdo cuando mi mamá y mi papá estaban viendo, cuando yo estaba chiquillo, yo estaba viéndolos, y mi papá estaba viendo una película de la guerra, ¿verdad? Y luego empezaban los balazos y mi mamá tapaba los oídos. No quiero oír. Digamos que eso nos pasara a nosotros. No queremos oír los últimos juicios, como mi mamá, que no quería oír nada de matadera. Dios nos libra de eso. O sea, lo oímos y dice, bienaventurado el que lee todo esto, porque esto va a suceder, es un hecho. Mi gloria va a manifestarse contra los que rechazan a Jesús, ¿verdad? Pero tú tranquilo, mijo, o te fuiste en el rapto. Si te quedaste, cantidad increíble de personas van a salir de la gran tribulación y aún del milenio, por el amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, en verdad, el creyente solamente gana, solamente triunfa en todo esto. Solamente triunfa en todo esto. Y cuando vemos los juicios, nosotros felices porque sabemos que nosotros no somos esos y que Dios está haciendo su justicia contra los rebeldes. Ahora, todo esto nos ayuda a nosotros a establecernos en las personas que somos y a no actuar, sí, nos ayuda para no decir yo soy de Dios, pero luego vivir diferente, porque entonces no tendríamos lugar aquí. Sí, tenemos que saber solitos y tomar nuestra decisión. Yo soy el de Jesús, yo le pertenezco a Él, yo voy al cielo. Mira cómo vivo. Y te puedes decir a ti mismo, pues, mira cómo hablo. Ya no digo malas palabras, ya no ando de mentira en mentira tratando de manipular a medio mundo. Ya no, porque yo voy al cielo. Yo no soy de esos fuchi, ¿verdad? Chusma. ¿Sí o no? Otra vez. Piensen en lo que me quedé en el versículo 3, ya lo leí. Dice, y aunque sí se nos presenta la majestad, otra vez, y aunque sí se nos presenta la majestad del Hijo de Dios como justo juez, teniendo absolutamente toda la autoridad de Dios para juzgar a los que libremente rechazaron a Jesús y a su sacrificio, aún pues
y observando tal justicia, el redimido que lee no está siendo afectado por los juicios. Podemos ver todos los juicios, pero los redimidos quedamos fuera de los juicios. Sí, es capaz que si Dios nos libre de entrar a la gran tribulación, porque el Señor nos va a raptar antes a los creyentes, pero cuando veamos los juicios que están pasando allá, sí, nosotros solamente vamos a decir, bueno, o sea, no creyeron pues. No creyeron. Ahorita vemos a gente que con categoría dicen que no creen en Dios en la televisión. Sí, en ese tiempo, y no les pasa nada, ¿verdad? Es capaz que tenemos que decir, o sea, aguas, ¿verdad? O sea, lo dices muy a gusto ahorita, pero el juicio va a ir sobre ti, el juicio de Dios, no porque seamos malos, no les deseamos eso, pero si no cambian, pues, si no creen y se mueren, entonces van a recibir los juicios, es un hecho. Todos, o sea, los cristianos, los creyentes, no son afectados por los juicios de Dios, todo lo contrario. Pues aprendemos que de la ya tremenda tribulación, en donde no entró nadie que fuera salvo, sí, eso tenemos que tener en la mente, Jesús va a venir y va a raptar a su iglesia, entonces todos los que creamos ahorita en Jesús, vamos a ser llevados con Él y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Entonces, los que se queden, ninguno es salvo, ninguno creyó en Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? El Señor va a venir y va a llevarse toda su iglesia, todos los salvos. Entonces se van a quedar todos los no salvos. Ninguno es salvo de los que se queden. Todos habían rechazado a Jesús o ignorado su sacrificio. Entonces, puse acá, experimentamos, una vez que sabemos eso, vamos a experimentar a través de leer la Biblia, vamos a experimentar la gran bondad de Dios, que increíblemente e inentendiblemente termina cosechando una cantidad incontable de redimidos. Esto es, de donde no había ninguno, pues. La iglesia ya fue raptada. Todos los mártires salvos que sean en la gran tribulación, dice la Biblia que son incontables, de todas razas, lenguas y naciones. Pero ya no había ningún salvo, ya estamos en los últimos 7 años de la gran tribulación, y de ahí empieza a sacar Dios cosecha de salvos. ¿No será maravilloso esto? Porque de repente se nos hace muy largo, no tomamos en consideración el tiempo. Ya van 2000 años de que Jesús vino, de que Jesús vino hasta aquí. La tribulación va a durar 7 años. 7 años se van así. Sí, y en 7 años, donde ya no hay ningún salvo, Dios va a sacar incontables salvos. Incontables. Donde al final de los tiempos no había ya ninguno, hermanos. Dios no levanta sus juicios sobre nadie que acepte a Jesús como Salvador, y eso nos tiene que llenar de paz ahorita. Que el Señor no va a levantar sus juicios contra los salvos. Todos los castigos son exclusivos de los no creyentes. Juan convivió personalmente con nuestro Señor Jesús por un mínimo de 3 años, pero dice en el principio de Apocalipsis, este versículo yo dije, lo tengo que poner aquí, aunque no tenga tanta referencia a esto, porque es tan importante. Sí, Juan, el que está recibiendo la visión de Dios, convivió con Jesús día y noche, comía junto, dormía junto, hacían todo juntos. Y luego en el versículo 17 dice, nomás la primera parte, dice, cuando le vi, Jesús ya se había manifestado en gloria. En el versículo 16 lo vio con los ojos brillantes, con sus pies, lo vio en gloria, diferente. Además, déjalo, leo el 16. Dice, tenía su diestra 7 estrellas, de su boca, desde el 14, ahí te va. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan volteó y vio a su amigo, con el que él convivió por 3 años y medio, día y noche, así. Y luego dice en el versículo 17, en la primera parte nada más, dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Sí, yo leí de Spurgeon, de este versículo, dijo él, estar muerto a los pies de Cristo es mejor que estar vivo en donde quiera. Sí, así casi quiero chillar. Qué suave. Este versículo está súper suave. Juan no pudo soportar ver la gloria, sí, de su Señor ahora, después de muerto, que él lo vio.
Sí, y eso es maravilloso. Las promesas que Dios les hace a nosotros, sus hijos, se cumplen, porque Él es Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Seguro que Juan quedó tieso cuando vio a Jesús tal como es en su gloria. Yo puse acá, seguramente Juan pensó, ¿qué milagro es este que estoy viendo? Que Jesús pudo guardar de los ojos de todos su gloria y majestad mientras caminó en el mundo. Sí, seguramente se le hizo más difícil a Juan que Jesús tapara su gloria con todo el tiempo que Él estuvo con ellos en este mundo. Sí, por eso cayó como muerto a sus pies. Meditemos en esto un poquito. Juan oyó una voz tan fuerte como una trompeta que le dijo así, en versículos ahora se puede leer todo lo que leí ahorita otra vez, pero ahí te va. Ya no me acordaba que lo había puesto todo. Del 2 al 19. Y me volví para ver la voz, una voz como trompeta, que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, brillosos, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Si le explica todo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y luego le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto es las cosas pasadas, ¿sí? Lo que Él ha experimentado, aún lo que ha visto de Jesús. Y luego dice, escribe las cosas que son. Eso es lo que estaba pasando al momento en el presente de Juan, que él, por eso es que le escribe a las 7 iglesias, porque él era el pastor de la iglesia de Éfeso, y las demás iglesias eran iglesias vecinas que se juntaban y hacían eventos como nosotros hacemos. Entonces Juan escribe lo que conoce de Jesús, y luego las cosas presentes, que son las 7 iglesias, y luego las que han de ser después de estas. La tarea de Juan fue esta: escribe las cosas que has visto, que son esta magnífica revelación de Jesús en su forma glorificada, que aparece como juez y Señor todopoderoso, que es el capítulo 1 que Juan escribió. Y luego escribe las cosas que son al presente de Juan, que le tenía que escribir pues a las 7 iglesias de Asia que Juan pastoreaba, que son del capítulo 2 al capítulo 3. Y escribe las cosas que han de venir después de estas. Estas es las cosas de los últimos días que vienen a pasar, o que viene Juan a escribir, del capítulo 4 al capítulo 22. El pasado, el presente y el futuro. Todo el libro está encerrado en el nombre de Dios. Todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, se encierra en yo soy el alfa y la omega. Comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, presentándose a Juan, sabemos que Él es, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego, al término del libro, en el capítulo 22, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sí, de ninguna forma podemos pensar que algo que pasó en Apocalipsis es fuera del alcance de Dios, porque todo está bajo su nombre. Él es el alfa y la omega, el todopoderoso. Ahí te va, en el quien nosotros estamos en su mano. ¿Qué les parece si dijera, estamos todos muertos a sus pies? ¿Se asustan de eso? Claro que no. Sí, qué gloria es esa, como dijo Spurgeon, yo prefiero estar muerto a los pies de Cristo que vivo en ningún otro lado. Ahí con Jesús quiero estar, donde Él me ponga, ahí estoy yo. Él es el Todopoderoso. Todo en este libro habla de la revelación de Jesucristo a nosotros. En griego, la palabra Apocalipsis es apocalipse, que indica quitar el velo, descubrir algo oculto. Y Jesús se revela a sí mismo como lo describió en el versículo 8.
Yo soy el Todopoderoso. Y como termina después en los capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias. Aún puede significar cuando habla a las iglesias, a las 7 iglesias, aunque da los nombres de ellas, pues acá, puede significar, porque son 7, el completo de la iglesia. Entonces podemos entender súper claramente, ¿verdad? Con base en lo que la Biblia nos explica, digamos que en el sistema bíblico, que el Apocalipsis es dado a la iglesia. Las 7 iglesias es el completo de la iglesia. Entonces nosotros estamos obviamente incluidos en el blanco que Dios tiene para dar su revelación. Puede significar el completo de la iglesia de todos los tiempos, aunque nos dan sus nombres. Eso es, las 7 iglesias tenían nombres en ese tiempo: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan envió las cartas primero a estas iglesias, a lo que hoy entendemos que la carta es para su iglesia. Y fíjate bien, si la carta de Apocalipsis es enviada a la iglesia, yo puse acá, qué terrible fuera que este libro tuviera el propósito de imponer terror en los redimidos. Qué terrible sería, sí, cuando no sabes, cuando no estudias Apocalipsis y no sabes nada de esto, y oyes todos estos monstruos y todos estos juicios, y luego si pensamos que Dios lo que quiere era imponer terror, como yo lo sentía cuando yo estaba chico, por el libro de Apocalipsis, imagínate cuál sería el propósito malvado de Dios para imponernos al terror. Pero esto va dirigido a la iglesia, y lo que Dios quiere es decirnos: yo ya les dije todo lo que voy a hacer, ustedes son míos, yo voy a estar con ustedes cada día hasta el fin del mundo, y después van a estar donde yo estoy. O sea, nada de esto los va a afectar en mala manera. Escuchen todo esto, sí, y yo digo que escuchando todo esto, sabiendo todo lo que Dios dice, es como que nos afilamos. Ahora somos cristianos filosos. ¿Está bien? Filosos. A lo que debemos rechazar, sí, el que el libro de Apocalipsis nos traiga terror, debemos rechazar, porque aunque sí, los juicios ahí están, de ninguna manera pertenecen a los salvos, los juicios. Muy al contrario, Apocalipsis es por excelencia para proveer esperanza y paz a los creyentes en Jesús. A las 7 iglesias, la novia de Cristo. Lo que sigue es todo futuro. Si ya dijimos la revelación de Jesucristo en el capítulo 1, el propósito de, digamos, el blanco, a donde va el mensaje, es a las 7 iglesias, es capítulo 2 y 3, y luego vienen todas las cosas futuras, que viene siendo del capítulo 4 hasta el 22. Hermanos preciosos de mi corazón, Jesús es bien específico. Ninguno que confíe en Él sufrirá daño de sus juicios. En Mateo 24, del 30 al 31, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles. Sí, esa es la cosa. El Señor regresa, Él viene en su poder y va a juzgar y va a tener todos sus juicios. Sí, y todos están temblando porque lo habían matado, pues la gente que no cree en Él, en sí lo ha rechazado. Pero cuando ven que todo esto es realidad y Él viene en las nubes en gloria y majestad, sí, a hacer sus juicios, porque es la segunda venida, dice aquí, y en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, el Señor va a juntar a los suyos y los va a apartar de los juicios que Él viene a establecer, que Él viene a ejecutar con toda justicia. Pero los suyos, sus ángeles, nos van a proteger y nos van a apartar para Él, porque de Él somos los suyos, somos su obra maestra, somos sus redimidos. Él murió por nosotros, nos ama. Entonces, nada de los juicios de Dios nos deben asustar, sino motivar, alegrar, pues su promesa de amor se cumple. En Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, esas cosas, sus juicios, dice: erguíos, esto es, levanta la cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sí, cuando hablamos, ahí te va, cuando hablemos del fin del mundo, los cristianos tenemos que sacar el diente brilloso, así.
como Pedro Navajas. Todo el mundo asustado. ¡Ahí viene el Señor, el fin del mundo! ¿Y nosotros? Amén. Porque nuestra redención se acerca. Sí, nosotros ya estamos marcados de Él, pues. Sí, gloria a Dios. Ahí viene Jesús, a ver. Qué chulada. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Es dulce con nosotros, hermanos. Nos dice estas cosas para que estemos preparados porque nuestra redención se acerca. El día de estar con Él para siempre, en completa alegría, sin nunca más lágrimas, nunca más dolor, nunca más muerte. Sí, el Señor viene pronto. Sí, el fin del mundo, chulada. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Ven ya pronto, Señor Jesús, Maranata. La Biblia no termina con el juicio de Dios. Si se fijan, 4 capítulos desde el 19, 20, 21 y 22 hablan de su venida y de su gloria. Sí, y ahora como nosotros en Él tenemos los 2 últimos capítulos, ese remate. Solamente habla de la gloria de Dios, de sus santos en el cielo con Él. Sí, no termina con los juicios, termina con la salvación, con describirnos el cielo y la vida con Él allí, en ese lugar, en el nuevo universo. Sino que Dios cierra la Biblia dándonos esperanza y la gloria de su presencia eterna. Aún describiendo cosas muy íntimas del estado eterno. El Señor nos revela todo eso. Todo comenzó en el Edén, un paraíso donde Adán y Eva vivían felices sin límites. Luego experimentamos a través de leer la Biblia la caída y así la muerte para la humanidad. Y Dios encarnó su palabra y destruyó el pecado para siempre, dejando así al final del mundo un paraíso eterno sin nunca más pecado. Te fijas, mira, ahí lo puse en negro en las hojitas, pero si no tienes tu hojita, sí, la historia de la humanidad tiene como propósito quitar el pecado. Sí, nos enseña cómo es sin pecado. Sí, es Adán y Eva paseándose en las alamedas con Dios, nunca morir, ¿sí? Señorear por sobre todos los peces y árboles y leones, ¿sí? El estado eterno, sin pecado. Y luego nos enseña que caímos en pecado nosotros. El pecado nos consumió y nos sigue matando. Pero luego vino Jesús y luego destruyó el pecado en la cruz. Lo quitó, lo borró para la eternidad. El que crea en Él, fíjate, en toda la creación, en toda esta creación, este universo, con toda la vida, esto es lo único que está pasando. El Señor quitó todo el pecado y los que van a entrar al nuevo universo ya no tienen pecado nunca más. En el paraíso eterno, como lo había empezado, pero ahí estaba el pecado que nos estaba cucando y lo creímos todos porque así somos, ¿verdad? Pero luego el cielo eterno. Y toda la historia de la humanidad de todos los tiempos se termina en el nuevo universo, en el cielo nuevo, la tierra nueva, en donde mora la justicia porque nunca más hay muerte porque no hay pecado. No es tan difícil. En realidad cuando lo vemos así, wow, qué facilito, o sea, qué fácil estaba y tan complicado que la teníamos en la cabeza. Ahí no, entre los renglones, tres renglones negritos. Dice 21 eventos de juicio. Dios quebró 7 sellos, tocó 7 trompetas y derramó 7 copas. Y así ejerce justicia frente a sus redimidos, que no se aterrorizan por lo que ven, sino que cantan, adoran, bendicen y le agradecen sin cesar. Pues Dios es bueno y justo. Sí, es como, acabamos de pasar por todo eso, sí, y es como que no lo vimos. Sí, nos acordamos de todos los juicios y de todos los monstruos y de todas las cosas terribles que estaban pasando, pero no nos fijamos que los santos estaban brincando de alegría, aún en los juicios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que cada vez que pasaba todo esto, los santos brincaban de alegría y adoraban a Dios, porque están viendo la justicia de Dios contra los rebeldes. Los castigó. Dice, los castigos para los rebeldes incrédulos son para la gloria de los redimidos. Entonces, lejos de ser actos deprimentes,
los juicios. Los redimidos brincan de alegría y de paz ante la justicia de Dios contra los que han sido convencidos por Satanás. Sí, de repente, hermanos, podemos decir, oh, pero es que esa gente era buena, o es que no eran tan malos. El diablo no va a venir a engañarlos matándonos con un cuchillo, sino que él va a venir a engañándonos con una sonrisa amable, ¿sí? Diciéndole hola a todo mundo, dándonos una paletita para que no estemos con Jesús, ¿sí? Entonces todos los que se van con la paletita se ven también buenas gentes, ¿verdad? O sea, el que nomás dice, oh, pues yo nomás quería una paletita, ¿verdad? Del Señor que pasó ahorita acá. Sí, pero ¿qué hizo ese Señor? Te quitó de Jesús, te borró la fe. Sí, y esta buena gente va a ir porque el único requisito para estar en el cielo era creer lo que Dios dice. Y el engañador vino como maligno que es, y los engañados, aunque parezcan buenas gentes, sí, nomás van a recibir la justicia de Dios. De ninguna forma eso hace injusto a Dios, porque a estos seguramente se les informó que irse para ese lado, que seguir a no era Jesús, que Jesús es la salvación, y ellos en su forma de ser de buena gente rechazaron la única forma de salvación que existía, que era creer en Jesús, y ahora Dios los va a mandar al infierno para siempre, porque fueron engañados por el diablo, y por engañados se rebelaron contra Dios. Su engaño tiene ese peso, ¿sí? Se rebelaron, rechazaron la sangre de Jesús que fue derramada por ellos, para ellos. Los últimos 4 capítulos, 19, habla la segunda venida de Jesús. En el capítulo 19 es cuando Jesús regresa por segunda vez, y su triunfo contra la fuerza demoníaca, ¿sí? Es cuando él viene y hace justicia en su segunda venida. Y luego después un versículo del 19, capítulo 19, versículos 6 y 7, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya. Si te fijas que no hay, a los que oímos, a los santos, en medio del juicio, dicen aleluya y cantan, porque se está tratando de nosotros, pues de los redimidos. No le ponen el micrófono a los que están siendo castigados, le ponen el micrófono porque el propósito es para los redimidos. Los redimidos, incontables de personas, dicen aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En el capítulo 20, hermanos, Jesús establece su reino terrenal por 1000 años, y al fin sucede el juicio del gran trono blanco, y Dios arroja a Satanás al infierno. Eso pasa al final del capítulo 20, al final del milenio. Dice en el capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado. Sí, haz de cuenta, vemos a los que el diablo engañó y decimos, vos querían su paletita, pero rechazaron a Jesús. Como que te da pena con ellos, ¿verdad? Pero luego no te da como gusto que el engañador malvado, que por culpa de él, estos van a ir al infierno, y luego, así de sencillo, Dios lo va a echar al infierno y lo va a castigar y le va a dar su merecido por engañador. Todos los demás pecaron voluntariamente, este los engañó. Él no va a pagar por el pecado de los otros, él va a pagar por engañador. Amén. Ellos todos van al infierno porque pecaron contra Dios, pero el diablo por engañador, dice acá, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por sus juicios. Cielo nuevo y tierra nueva, cielo eterno. Empieza el capítulo 21 y el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, sí, en el cielo, no vi en ella, en las nuevas Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero igualmente. Sí, ya no hay diferencia, como nunca la ha habido. El Padre y el Hijo son nuestro Dios. Y nunca moriremos allí, porque no va a haber pecado jamás. Dice en el
capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición. Es bueno encontrar, sí, es bueno decir, ya no va a haber más pecado, ¿verdad? Porque el Señor lo quitó, pero es bueno encontrarte el capítulo, el versículo que dice eso. Aquí dice que en el cielo no va a haber más maldición. Ya no va a haber pecado, eso es lo que significa. Entonces, en el cielo eterno nunca vamos a poder, a tener la chance de caer en pecado, porque Dios quitó toda maldición, dice aquí la Biblia, capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dios dice a Juan, escribe todo esto, para que antes que suceda todavía, sí, escribe todo esto, para que antes que suceda, ahí más o menos como en septiembre de 2025, les dices, sí, ahí te va, ahorita, ¿verdad? Todo lo que va a pasar después. Entonces, el propósito de Dios se cumple aquí. Ya lo oímos antes de que llegue. Ya, y ya lo sepamos. Pues acá, en el capítulo 22, versículo 20 y 21, que son los últimos versículos de toda la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Dios mismo testifica que todo eso es verdad. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Todo el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Una palabra a Dios. Él es bueno y Él es dulce. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Un versículo último y nos vamos. Juan 5:24, que está el ultimísimo de su hojita mero abajo, que me encanta, pero es súper claro. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá a condenación. Sí, es importante que lo sepamos. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, si Él es tu Señor, ahí te va. Dice aquí súper claro, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto es, no tiene condenación esta persona. Y luego dice, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Apocalipsis, libro de esperanza y de gozo. Sí, Apocalipsis, nada que ver con terror para los cristianos. Todo que ver con esperanza y con la seguridad de su amor y de su justicia. Gloria a Dios. Versículos que puse en la hojita, porque como ya dije, ¿para qué los pongo si no los voy a leer? Juan 3 del 17 al 18, 2 versículos, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 18 del capítulo 3 de Juan, que si confesares, ese es Romanos 10:9. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia súper clarísimamente. Otro versículo y ya aparece, con este nos vamos, está enfrente de su hojita y lo puse allí porque, hijo mano, o sea, yo no quiero estar, primeramente Dios, yo no voy a estar en la tribulación, ¿verdad? Porque yo estoy esperando que Jesús me rapte. Sí, teníamos a una vecina, una americana, y luego llegaba bien seguido en las mañanas y luego le decía a mi esposa, no llegó. Decía, ¿qué? Y decía, no, todavía estamos aquí. O sea, estaba ansiada porque ya llegara el día del rapto. Y tenemos que estar nosotros de esa forma. Sí, el rapto nos libra de todo eso. Y digamos que imagínate, el rapto es el momento en donde se acaba tu pendiente por la muerte, por el infierno, por comprar cosas para el mandado, por todo. Se llega el momento de estar en la presencia de Dios en completa alegría para siempre. 1 Corintios 15 del 51 al 52. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, raptados, llevados al Señor y así eternamente con Él. Te damos gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor. Queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos darte las gracias, único Dios verdadero, porque nos has
permitido encontrarnos con tu plan que tienes para el futuro. Señor Dios nuestro, si en esta vida que tenemos vienes y nos raptas, gloria a ti. Pero si nosotros nos dormimos a tus pies antes, gloria a ti. Porque lo que queremos es estar contigo. Lo que queremos es estar en tu presencia, en el eterno. Queremos, Señor Dios nuestro, permanecer contigo donde tú estás. También queremos eso como tú quieres, Señor. Ayúdanos para que nosotros disfrutemos, mientras que una cosa o la otra suceden, disfrutemos cada momento de ser los tuyos, tus redimidos, los que amas, por los cuales diste tu vida, a los cuales limpiaste de todo pecado. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en pureza de corazón, en pureza de labios, en pureza de ojos. Ayúdanos, Dios, para presumirnos a nosotros mismos que nosotros somos los tuyos. A ti la gloria y la honra. Te esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Te adoramos. Gracias. Te pedimos por nuestros matrimonios y por nuestros hijos y por nuestros demás familiares. Bendito Dios, guía a nuestros hijos en tus caminos. Guía a nuestros papás, nuestros hermanos en tu camino, para que juntos todos estemos en el cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén.